noches, le damos la más cordial bienvenida a su programa médico Avances en Salud. Como siempre, estamos avanzando, contándole acerca de las buenas nuevas referente a la prevención en salud. Esa es nuestra misión y desde hace 10 años estamos aquí para informarle y lo seguiremos haciendo si Dios lo permite. El día de hoy hablaremos acerca de un tema que es muy solicitado a través del 9230, es un tema popular y que vale la pena poder aclarar. Hablaremos acerca de la cefalea o dolor de cabeza, como se le conoce popularmente. Existen diferentes tipos que usted tiene que conocer, tratamientos, signos o síntomas y saber también que en general el dolor de cabeza no solamente es que es una enfermedad, podría ser un síntoma de una enfermedad seria de base. Para hablar de este tema nos acompaña un gran médico neurólogo, siempre lo digo, un médico muy inteligente, muy estudioso desde hace mucho tiempo. Lo recuerdo siempre en la Facultad de Ciencias Médicas, en el área de neurología, no porque yo estudiaba neurología, sino porque lo miraba como residente siempre muy aplicado, enfocado en sus actividades y ahora como médico especialista en neurología, realmente aporta mucho a nuestro país. El doctor Daniel Roberto Padilla está con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este programa con una difusión tan extensa en nuestro país y lo que busca es darle información, educación a una población con hambre de aprender en salud y usted le brinda eso a esta población, doctora. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras. Cuéntanos un poco acerca de su experiencia actual en su área clínica, doctor, tanto en el Hospital Escuela como en su consulta privada del Honduras Medical Center con respecto a la cefalea. ¿Cómo ha visto usted la evolución y la incidencia en este tiempo? Cefalea es, sin lugar a dudas, la primera causa de atención neurológica en nuestro país. Es una consulta rutinaria, eso es lo más común, tanto como una consulta usual como una atención de emergencia. El paciente constantemente se queja de cefalea, cefalea como la enfermedad, o sea, la cefalea puede ser la enfermedad, lo que constantemente va a condicionar la atención del paciente en todo momento y va a ser el problema del paciente en todo momento. O cefalea, que es dolor de cabeza, como el síntoma de una enfermedad. Puede ser el síntoma de una enfermedad no grave, por ejemplo, una simple rinitis, una gripe, o una enfermedad muy grave, llámese dengue hemorrágico, llámese un tumor cerebral, llámese una hemorragia cerebral. Por ende, uno tiene que enfocar y saber identificar en qué momento la cefalea o el dolor de cabeza puede llegar a ser algo no grave a algo extremadamente grave. El paciente con cefalea que nos consulta, nos está consultando porque realmente tiene un problema. No hay que menospreciar el síntoma de dolor de cabeza. Ese síntoma puede ser en un momento dado una situación muy importante en el paciente y su vida en un momento dado puede correr riesgo. Es importante el síntoma de dolor de cabeza, definitivamente. Y las situaciones, doctor, que comúnmente se dan a diario, enfocándonos en la prevención, realmente el paciente no le hace caso. Y sí, asiste a la consulta, pero dice, no, es que tomé un analgésico, pero yo sigo igual. O va a la farmacia, ¿qué me recomienda para el dolor de cabeza? Y pasan años y el paciente lo toma como que fuera parte de su vida, sin saber que realmente esto podría estar relacionado con otras enfermedades que más adelante usted nos va a comentar. Exactamente. Vamos a ver que más adelante vamos a comentar procesos que generan a que muchas veces los pacientes se automediquen. Constantemente el paciente se está automedicando. Y eso es una arma de doble filo. La automedicación sin consultar adecuadamente a un médico nos puede encubrir una patología que pudiese ser grave. Pacientes que tienen, desgraciadamente, algo que se está viendo más a menudo en nuestro medio y que nos está preocupando, ese diagnóstico, y no es para alarmar a la población, pero sí, lo estamos viendo más a menudo, y sin preámbulos, el tumor cerebral. Lo estamos viendo cada vez más, tanto en población joven como en población mayor. O pacientes que presentan lo que se conoce como hidrocefalia. Se obstruyen ciertos conductos que generan que el líquido normal del cerebro que circula se obstruya y va dilatándose algunas cavidades en el cerebro que se llaman ventrículos, y esta hidrocefalia genera dolor de cabeza que puede ser un inicio crónico. Paciente se comienza a automedicar con analgésicos, pero el manejo de la hidrocefalia no es analgésicos. Hay que realizar procedimientos muchas veces quirúrgicos para resolver el problema, identificar cuál es la causa y muchas veces resolverlo quirúrgicamente. Entonces, pero el paciente comienza a automedicarse constantemente y el abuso de analgésicos ocasionalmente se encubre cuál es el problema real,
que ese paciente tiene. Entonces, hidrocefalia se está viendo muy a menudo y tumores cerebrales, desgraciadamente, se están viendo muy a menudo. Por ende, nuevamente, el control en la no prescripción o el abuso de analgésicos es importante en nuestro medio. Gracias por esa aclaración, doctor. ¿Desde qué edad se puede presentar la cefalea o dolor de cabeza? Yo creo que desde muy pequeño, desde un niño chiquitito, ya algunos vemos desde 2 añitos, 3 añitos, se agarran la cabecita y comienzan a decir, me duele la cabecita. Eso es algo importante. No hay una edad específica para decir hay o no hay dolor de cabeza. Desde muy pequeños puede un niño quejarse o llorar porque le duele su cabecita. Puede ser una cuestión muy grave o puede ser una cuestión no tan grave en el sentido de, por ejemplo, una migraña, que es una forma muy común de dolor de cabeza, entre comillas benigna, porque no va a conllevar a una catástrofe neurológica, como es el caso de un tumor cerebral o una hemorragia cerebral o una meningitis o encefalitis. Pero las migrañas se pueden ver desde muy pequeños. Pacientes desde 4 o 5 añitos se comienzan a quejar de dolor de cabeza y puede ser una edad usual en el inicio de una migraña. Entonces, esto puede ser un inicio de cuadros de dolor de cabeza crónicos. O pacientes adultos mayores que pueden presentar también dolores de cabeza crónicos como cefaleas tensionales, que no es la edad usual, pero ahora estamos viendo adultos mayores con cefaleas tensionales, que generalmente no lo mirábamos antes. Cuando mirábamos a un adulto mayor con dolor de cabeza pensábamos en cosas delicadas, pero ahora estamos viendo adultos mayores con dolores de cabeza tensionales y esto es algo inusual y eso nos está preocupando porque estamos teniendo ahora dolores de cabeza que eran entre comillas de población más joven, lo estamos viendo en población adulta mayor. Y ya que nos está hablando acerca de cefalea tensional, vamos a aprovechar a presentarle un video relacionado con lo que es lo que el doctor le está mencionando y definitivamente la prevención es muy importante, no para darle un diagnóstico, sino que para que usted busque a su especialista y realmente pueda tener una pauta para que usted también se cuide en casa, prevenga y tome las medidas preventivas. Veamos a continuación. Puede ir de 30 minutos a 7 días. No produce náuseas ni vómitos. Fotofobia y fonofobia. El dolor es bilateral o bifrontal. El dolor se describe como pleno, opresor, presión, prieto o estruendo. Puede aparecer de forma aguda o bajo estrés emocional por intensa preocupación. Insomnio. A menudo se presenta al levantarse o poco después. Opresión muscular o rigidez en el cuello, occipital y las regiones frontales. Dificultad para concentrarse. Sin pródromos o síntomas iniciales que preceden el dolor. ¿Podría tener, doctor, relación una cefalea tensional con la fibromialgia? Están muy íntimamente emparentadas. La fibromialgia, la cefalea tensional están relacionadas una tras la otra y hay pacientes con fibromialgia que no nos extraña que encontremos cefalea tensional. Los tratamientos que más adelante vamos a hablar de ello son similares. Esa es la ventaja en cierta medida de poder dar un tratamiento para una nos permite manejar la otra. Así que podemos beneficiarnos con un medicamento para ambos problemas. Háblenos un poco más acerca de la cefalea tensional, doctor, es su experiencia. Yo sé que es uno de los tipos de cefalea más frecuentes que hoy en día existen. La migraña también creo que va casi empatados. Sí. Usted nos va a comentar un poco de eso. Migraña y cefalea tensional son dos cefaleas que se conocen como cefaleas primarias. ¿Qué es primario? En que el síntoma que es cefalea es la enfermedad, es el problema. Migraña y cefalea tensional en nuestro medio están casi en una proporción muy similar. Lo que nos preocupa es que ahora miramos cefalea tensional a toda edad. Ya inclusive hay niños con cefalea tensional y adultos mayores con cefalea tensional. Antes era una patología que se miraba más en el adulto joven, por factores asociados a la parte laboral, a la parte del entorno familiar también, a factores como el tabaquismo que puede estar relacionado a ciertas cosas o a ciertas comorbilidades también, que el paciente tenía comorbilidad diabética, hipertensa, eso puede estar asociado a una cefalea tensional.
ahora se mira a cualquier edad. El entorno social, el entorno laboral influye hasta el entorno escolar. La cefalea tensional es una cefalea crónica y realmente hay formas agudas y formas crónicas. Ya la aguda no la vemos. La tensional aguda o episódica ya no la vemos, vemos crónica. El paciente está llegando con cefalea que prácticamente nos dice, tengo dolor de cabeza 3 meses continuos, 4 meses continuos, 1 año sin parar. Y nos mete en un entorno que se conoce ahora como cefalea crónica diaria, que el paciente está crónicamente y diariamente con su dolor de cabeza. Esto es complejo, ya que en este entorno observamos que atrás hay un paciente que también tiene un abuso masivo de analgésicos. Aparte de que el paciente cree que tomando constantemente analgésicos va a mejorar, pero el analgésico no se vuelve una solución, sino que un problema, ya que más bien el analgésico tiende a cronificar más esta cefalea que atrás es tensional. Nos agrava más el problema y este paciente muy difícilmente va a ser, se le va a resolver este dolor de cabeza de una manera sencilla. Va a ser un paciente que se va a luchar para tratar de resolver progresivamente este dolor de cabeza. La cefalea tensional ahora la estamos viendo más prevalentemente a cualquier edad, en cualquier género, en cualquier grupo etario, y los manejos son más complejos, son más difíciles y son más complejos. Las comorbilidades se ven más. Usted menciona la fibromialgia, hay más pacientes con cefalea tensional que son fibromiálgicos y eso hace que el proceso sea más difícil y más laborioso para el médico. ¿Podría un paciente tener cefalea tensional y migraña a la vez? Perfectamente. Puede existir una, yo no diría una simbiosis. Simbiosis es algo que, pues una coexistencia de los dos problemas. Una u otra están relacionadas con un mecanismo muy similar, que es el trigémino vascular. Y en ambos casos, la coexistencia de ambas sintomatologías, un problema migrañoso tensional, nos hace que todavía la solución sea más difícil, más compleja. Con esa respuesta nos vamos a una breve pausa comercial mientras... Haciendo un breve repaso relacionado con lo que vimos en el primer segmento de Avances en Salud, el doctor nos habló con respecto a la cefalea tensional. ¿Cuáles podrían ser los síntomas que orientan al neurólogo para decir el paciente tiene una cefalea tensional? Además, ¿cuál es el tratamiento que debe de llevar? Doctor Padilla. Bueno, hace varios minutos que se mostró el video, se mostró algo interesante sobre la descripción de la cefalea tensional para diferenciarle un poco de la migraña. Uno, es menos intensa, es menos severa. La intensidad obviamente es menor. 2, no vomitan, los migrañosos vomitan, frecuentemente vomitan. La intolerancia a la luz y al sonido, la incomodidad a la luz o al sonido es algo que se ve en ambos aspectos, en la migraña. En la tensional puede haber uno u otro, pueden tener cierta incomodidad a la luz o al sonido, nunca a los dos. Y en la tensional pueden ser de corta duración, como las episódicas, o crónicamente pueden estar horas, días, constantemente con cefalea. En cambio, en la migraña no van a estar días, ya que la severidad es tan significativa que va a deteriorar importantemente al paciente. El paciente con cefalea tensional puede estar días con cefalea, que generalmente tiene una ubicación frontal en ambos lados, en ambos lóbulos temporales, como se dice popularmente en los sentidos, o en la parte occipital, lo que la gente popularmente se le conoce como me duele doctor el cerebro, dice la gente, y se tocan los lóbulos occipitales, y se tocan a veces la zona cervical, la parte del cuello, y a veces los hombros. Estas son distribuciones de la cefalea tensional. En cambio, en la cefalea migrañosa o en la migraña, los dolores de cabeza son más a un lado. Acá tenemos unas imágenes de una forma que es la cefalea en racimos, que se conoce como cefaleas trigeminales. Aunque el trigémino está involucrado en la migraña y en la cefalea tensional, en esta es donde más está relacionado. ¿Qué es el trigémino? Es el nervio que tiene que ver con la sensación de dolor del cráneo y la cara, y el cuello
de tal manera que este nervio se ha involucrado en el origen de una u otra manera de diferentes formas de dolor de cabeza. En esta forma, que se llama cefalea en racimos, es una forma de dolor de cabeza en menor frecuencia que la migraña y la tensional, pero tiene una característica: a pesar de ser menos frecuente, es una cefalea extremadamente intensa. Se ubica muchas veces en la zona del ojo, periorbitaria. El ojo, hay un lagrimea el ojo. Generalmente el paciente tiene como una sensación de estar agripadito, tiene secreción nasal, el ojo se le pone chiquito, lo que se conoce como ptosis, se cae el párpado y se pone chiquito, siente que le pulsa un vasito en el ladito del sentido, pero otra característica es que siempre da el dolor en el mismo lugar. Si el paciente le da en el lado derecho, siempre le va a dar en el lado derecho. En cambio, en la migraña, que tiene que tener una característica en un lado de la cara o de la cabeza, puede dar en el otro lado. Derecha, izquierda, derecha. Así va a estar dando en el transcurso de las veces que le dé migraña. En la tensional no da en un lado, sino que da en los dos lados. En racimo, estas trigeminales da siempre en un ladito, en el mismo lado. O es derecho o es izquierdo. Estos son mecanismos en lo cual miramos algunas de las situaciones relacionadas a los mecanismos que pueden asociar al dolor de cabeza, tanto trigeminales como vasculares. Y en la parte de la distribución de la musculatura y diferentes vainas o elementos que envuelven a los músculos y que tienen que ver un poquito con la cefalea también tensional. Así es, doctora, estamos viendo estas imágenes muy interesantes que realmente en algún momento yo creo que todos hemos tenido dolor de cabeza, pero que no persiste y en algunos casos sí, y aún siendo médicos, entonces nos confiamos, igual que toda la población en general, porque no somos perfectos, a veces tampoco no es que tenemos todo el conocimiento como el neurólogo que nos acompaña el día de hoy con respecto a las cefaleas. Es necesario ahondar cuando esto persiste y no pasar toda una vida. Imagínense aguantar dolor tanto tiempo, formándolo parte de nuestro diario vivir sin tener un diagnóstico. Puede ser algo leve, así como en la mayoría de los casos, pero puede ser algo delicado, como dijo el doctor, un tumor cerebral al inicio del programa, y no lo queremos para nada, pero ese es el objetivo de este programa, la prevención. Doctor, con relación a los síntomas de la migraña, usted ya nos mencionó varios puntuales, pero las características, algunos pacientes dicen que el dolor se instaura de una vez. Otros pacientes dicen que en la migraña, pues ellos miran los fosfenos o las lucecitas, dice el paciente, o miro una luz primero y después me da el dolor de cabeza y todos los demás síntomas y es incapacitante, no puedo ni trabajar. Acá miramos lo que usted mencionaba antes, una distribución de la migraña, tensión, la cefalea en racimos, y acá una cefalea que es una cefalea de sinos, que es una cefalea secundaria, la sinusitis, en el cual la cefalea es un síntoma de la sinusitis, no es en sí la enfermedad. Sinusitis tiene muchas manifestaciones, secreción nasal, tos, puede haber fiebre, etc. En la migraña hay una forma que es migraña con aura. Los fosfenos, estas manifestaciones se consideran como aura. Aura es el inicio de esta migraña, ya con eso es la migraña, pero es el inicio del cuadro que va a conllevar a la manifestación que más adelante pudiese ser dolor, etcétera, molestias, intolerancia a la luz, al sonido, náuseas, vómitos. Hay pacientes que tienen diferentes manifestaciones de aura. Algunos pueden ser auras visuales, otros pacientes pueden ser auras sensitivas, otros pueden ser auras de carácter inclusive motores, debilidad en la extremidad, un brazo o una pierna. Otros pacientes pueden ser vértigo, sensación de mareo. Entonces, las auras pueden ser variadas. Hay pacientes que piensan que la aura solamente es visual, pero hemos visto que las auras pueden variar. Y estas auras en nuestro medio hay que investigarlas muchas veces a los pacientes porque pueden ser parte de un cuadro que lo caracterizará más como migraña con aura. Doctor, porque varios pacientes desarrollan varios tipos de cefalea. Por ejemplo, la migraña eventualmente, cefalea tensional todas las semanas, la sinusitis, que también por la enfermedad que no se trata debidamente, y además de eso, disfunción de la articulación temporomandibular. ¿Qué hacer con ese paciente, doctor? El síndrome de la disfunción temporomandibular o el síndrome de Costen
usted menciona algo valiosísimo. El síndrome de Kosten lo vemos, yo como neurólogo lo veo muy a menudo. Es un diagnóstico que lo he identificado tantas veces que los pacientes los médicos antes de referirnos al paciente catalogan como migraña o lo catalogan como tensionales, otras causas. Y muchos de estos pacientes son problemas de la articulación temporomandibular. Es un dolor extremadamente severo en ocasiones, discapacitante, se puede dar solo en la mitad del cráneo o la mitad de la cara y se agrava ocasionalmente al masticar, igual deglutir. Da síntomas auditivos, lo que se conoce como acúfenos o tinnitus o zumbiditos, y el paciente no sabe si es un problema de dolor de cabeza por migraña, porque es migrañoso, o tiene también un problema del oído. Entonces anda con un médico del oído, un otorrino, después quiere consultar a un neurólogo y al final no es ni con un otorrino ni con un neurólogo, lo terminamos mandando a un especialista en el área de maxilofacial, quien nos resuelve el problema, y al resolver el problema de la articulación temporomandibular se acaba el problema de la cefalea y se acaba el problema de los zumbiditos en el oído. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la neuralgia del trigémino y una cefalea en racimos o una migraña, que podría confundirse también? La neuralgia del trigémino es un problema neurálgico. ¿Qué quiero dar a entender? Que es un problema en que el dolor es neurálgico, es un dolor lacinante, es un dolor intenso por cortos periodos de tiempo, que se da en el territorio en que tiene que ver el nervio trigémino. ¿Qué territorio es? La parte de distribución de la cara, en su segmento superior, medio e inferior. Y es una sensación intensa que arde, que quema o que siente uno como que le están cortando, pero es por segundos o por minuto, no es por horas. Cuando un paciente tengo horas, doctor, de estar así, no es neuralgia del trigémino. Es un error frecuente que a veces se le cataloga a un paciente que tiene 3, 4 horas de estar con una molestia en el área de distribución del nervio trigémino como neuralgia trigeminal. Y a veces tenemos pacientes que son síndrome de Kosten o difusión de la articulación temporomandibular, o es una cefalea en racimos que puede durar horas, la característica del dolor, o es un paciente con una migraña. La neuralgia es un dolor extremadamente intenso, pero dura minutos, 2, 3 minutos, y que se da de distribución en la parte que tiene que ver con el nervio trigémino en la cara, en ese territorio superior, medio o inferior, o más de 1, 2 o 3 ramitas del nervio. Es un dolor, es como que se siente que se está quemando o que algo le está cortando ahí. Es un dolor diferente, totalmente diferente a un dolor de una cefalea tensional que siente que le están apretando, o una migraña que siente como que el corazón se le sube a su cabeza y siente que la cabeza se le va a estallar o le pulsa todo, o el dolor de una cefalea en racimo, que es un dolor como que siente que el ojo se lo están sacando. Es un dolor diferente, es un dolor, podríamos decir, con ciertas características, pero el dolor de la neuralgia trigeminal es un dolor de los más severos en cuanto a su intensidad. Con esta nueva respuesta nos vamos. Tenemos muchísimas más preguntas para el doctor Daniel Roberto Padilla, el médico neurólogo que nos acompaña el día de hoy. Una de ellas es relacionada también con la migraña. Algunos medicamentos pueden desencadenar cefaleas, doctor, o migrañas. ¿Cuáles son los más comunes? Usualmente estos medicamentos, y ahí es una observación, hay algunos medicamentos que pueden generar algunas crisis de migraña. Estos medicamentos son los nitratos, los que usan pacientes del área de cardiología, los nitratos o nitritos que se emplean en enfermedad coronaria.
hay unos medicamentos que pueden generar crisis de migraña y que pueden asociarse inclusive a cefalea en racimo. Y son los medicamentos que se usan en disfunción eréctil, el sildenafil, para mencionar uno. Los que son migrañosos, un hombre que es migrañoso y usa sildenafil, puede tener crisis de migraña después o crisis de cefalea en racimo. El sildenafil es de los pocos medicamentos que pueden asociarse a cefalea en racimo, diferente a los otros medicamentos de ese grupo. El sildenafil sí puede asociarse a ello, pero el sildenafil produce crisis de migraña. Los nitratos están claramente asociados a crisis de migraña. Los nitratos son medicamentos como el mononitrato, isosorbide, etcétera, que los emplean mucho los pacientes que padecen de enfermedades coronarias. Y hay pacientes con enfermedad coronaria que son migrañosos y si usan un nitrato van a tener crisis de migraña. Es un dato importante en eso. ¿El uso de las pastillas anticonceptivas podrían estar relacionadas? Los anticonceptivos, más que asociarse a migraña, están asociados a algo más grave, que es el infarto migrañoso. Un infarto al cerebro. No es para alarmar, la idea tampoco es preocupar a pacientes con migraña, ya que la migraña es una enfermedad altamente prevalente en Honduras y el mundo. Pero tenemos que, si una mujer tiene migraña con aura, ¿qué es eso? Migraña que se manifieste previamente con lucecitas, o se le duerme la manito, o tiene sensación de vértigo o mareíto y después tiene el dolor de cabeza. O esa mujer también fuma y aparte de eso, esa mujer está usando anticonceptivos orales, esta mujer tiene un riesgo de un infarto cerebral igual a que si fuese una mujer diabética, hipertensa y obesa. El riesgo es igual. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Una mujer migrañosa no debe fumar y una mujer que tiene migraña debe de tener mucho cuidado en la manera que va a planificar si va a usar anticonceptivos orales. Tener mucho cuidado con ello. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente cerebrovascular, un infarto al cerebro, para que la gente lo comprenda mejor, y una migraña o cualquiera de las cefaleas que se puedan identificar como diagnóstico diferencial de esa relación, sobre todo aquellas que tienen el adormecimiento de un brazo? Excelente. Y demás? En migrañas que pueden manifestarse como inclusive parálisis, adormecimiento, que pueden tener visión doble o pérdida de la vista, ¿en qué momento sospechamos de que algo que va más allá de una migraña? En que no hay una recuperación, en que el paciente comienza a tener debilidad de una extremidad y persiste paralizado de su extremidad, en que el paciente comienza a presentar visión doble y sigue mirando doble, en que el paciente perdió la vista de un ojo, está mirando borroso de un ojo y persiste. En cuanto al paciente comienza a presentar la mitad de su cuerpo, presenta alteración en la sensibilidad y no mejora. Y uno dice, doctor, ¿y cuánto tiempo vamos a esperar si está presentando eso? He allí el punto, no más de 1 hora. Porque después de 1 hora uno tiene que comenzar a ver resolución de esa sintomatología y en teoría comenzar a tener el dolor de cabeza. Venir el dolor de cabeza y el paciente dejar de tener el problema visual, el problema del mareo, el problema de la debilidad, los problemas sensitivos y comenzar a tener su migraña, su dolor de cabeza, vomitar y su molestia a la luz y su molestia al sonido, cositas así, y su dolor terrible de cabeza, pero ya recuperó lo otro. Si el paciente no recupera, ese paciente hay que estudiar, ese paciente hay que investigar si está teniendo una complicación. ¿Qué sucede? Nosotros hemos tenido pacientes con infarto cerebral en que el paciente tenía esa manifestación, buscó asistencia médica y le dijeron, es una migraña. Llevaba 3 horas, 4 horas, 6 horas con debilidad en la mano y la pierna, eso es migraña. Y muchos estudios de imagen que se indican no dan manifestación en el estudio en 3 o 4 horas con sintomatología. Hay que hacer estudios especiales que no se les piden a estos pacientes.
uno de neurólogo sabe cuáles son esos estudios y no se les pide, y como no miran nada, dicen es migraña, se va a mejorar y se les despacha con un analgésico a la casa. El paciente, después de 24 horas de que no moviliza su extremidad o 24 horas de que no recupera su visión, regresa nuevamente a la emergencia, y es ahí cuando comienzan a ver los cambios en el estudio nuevo de imagen y se mira el infarto. Bueno, ya han escuchado, la prevención es fundamental. De eso se trata este programa en Avances en Salud, junto con el doctor Daniel Padilla, médico neurólogo. Doctor, con respecto a la cafeína se habla tanto. Unos dicen de que les quita el dolor de cabeza y otros dicen que la exacerba. ¿Qué opina usted de esto? Muchos estudios, hay una cantidad enorme de estudios sobre la cafeína. Es claro, tomar café quita la migraña. La pregunta es cantidad. Generalmente más de 6 tazas de café agravan. Menos de 6 tazas de café la mejoran. Los medicamentos que se usan para quitar una crisis, muchos de ellos tienen cafeína. Y ahí uno lo ve, dice tal medicamento y en el fondo cafeína. Y dice todo, dice tal, y dice más cafeína. Porque la cafeína reduce las crisis también de la migraña. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mucha población migrañosa ocasionalmente tiende a abusar de la cafeína. Y eso más bien genera empeoramiento en la migraña. Lo que se sugiere es una reducción en la ingesta de café. No más de 2 a 3 tazas de café se han visto que pueden reducir la exacerbación de crisis de migraña. Pero acá hay gente que toma 8 o 9 y no tazas, sino con bebidas sintéticas de cafeína. ¿Qué es eso? Bebidas energizantes que tienen altas cantidades de cafeína. Una bebida energizante X, sin hacer publicidad a ella, puede traer hasta 20 tazas, solo una bebida de 355 ml contener más de 20 tazas de cafeína. Entonces, solo una bebida es una cantidad enorme de cafeína. Ya con eso puede estar predisponiendo a que ese paciente con migraña siga con migraña esa semana y va a seguir. ¿Y qué hace el paciente? Toma otra bebida energizante al día siguiente. Es como tomar 20 tazas más de cafeína. Eso no es una buena conducta. ¿Los alimentos podrían estar relacionados, algunos alimentos relacionados con la migraña? Muchos alimentos están relacionados con la migraña. Hay una lista significativa de alimentos, pero ya hay un consenso global que se ha visto que se prefiere no restringir ahora alimentos. ¿Por qué? Porque la restricción de alimentos realmente no mejora a largo plazo la recurrencia de la migraña. Ya está demostrado que pacientes que se le ha restringido una cantidad enorme de alimentos no han reducido significativamente la recurrencia o cronicidad de la migraña, pero sí más bien se les ha restringido una cantidad de nutrientes importantes. Por eso mejor nosotros hacíamos un listado de no coma esto, no coma aquello, no coma lo otro. No. A la larga eso no es adecuado. Mejor al paciente que balancee su alimentación, una alimentación obviamente menos carbohidrato, con una buena nutricionista y que pueda tener una alimentación adecuada, pero sin comenzar a restringir alimentos que antes uno restringía, alimentos con mucha tiramina, el vino tinto, se ha visto que puede exacerbar a los pacientes las crisis de migraña, que es de los pocos alimentos que hay que evitar. El cigarro, sí, bueno, el tabaco es una restricción importante por la cantidad enorme de enfermedades a la que se ha relacionado el tabaco, pero ya otros alimentos ya se prefiere no restringirlos realmente. Aunque el paciente identifique si algo le hace daño, que no lo consuma. Sí, si siente que esto le genera mucho problema en su enfermedad, que no lo restringe. Sí, doctor. Después de la pausa comercial, ¿qué le parece si nos habla un poco con respecto a las características de la cefalea en relación con la hipertensión arterial? Después de la pausa, mientras tanto, participe con nosotros. Aunque la hipertensión arterial se da en bastantes casos que es asintomática o que no presenta síntomas, algunos pacientes refieren que tienen dolor de cabeza.
Y llama la atención que realmente, bueno, ahí es identificar. Y yo creo que los pacientes, cuando llegan a la consulta de un especialista en neurología, se les hace una adecuada historia clínica y monitoreo de la función neurológica, el monitoreo de la presión arterial, exámenes laboratoriales y demás para poder establecer diagnósticos diferenciales, porque tampoco no es tan fácil identificar si un paciente presenta dolor de cabeza de repente y no se sabe si es la presión, si realmente es una migraña, si es una cefalea tensional, aunque también existen momentos en que se instala el dolor, el tiempo de duración, que el doctor ya les ha hablado ampliamente acerca de esto, cómo se instala el dolor, la localización y demás. Doctor. La hipertensión arterial es un punto que todo médico debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial en sí está asociado a una... Y hay un punto importante que se menciona ahí. Es un elemento de causas de cefalea crónica, pero es un elemento de causas de cefalea secundaria. Como se menciona en esta diapositiva, las cefaleas asociadas a la hipertensión arterial están muy emparentadas, realmente hay comorbilidad con una primaria, que es la migraña. Mucho paciente que tiene cefalea migrañosa es hipertenso. Mucho paciente que es hipertenso tiene migraña. Por ende, si un paciente hipertenso tiene cefalea, hay que investigar que no sea migrañoso. Igual un paciente migrañoso hay que investigar si es hipertenso. Pero ¿qué pasa cuando un paciente hipertenso está bien y súbitamente tiene cefalea? Busquemos cosas graves. Usualmente un paciente hipertenso no debe de tener cefalea, usualmente. Si un paciente hipertenso tiene dolor de cabeza, hay que investigar algo grave. ¿Qué es algo grave? Una hemorragia cerebral, un infarto cerebral. Ya lo hemos tenido. Muchas veces solo se le da a un paciente hipertenso con cefalea su analgésico y se le baja la presión y se le despacha de la emergencia. Y nos llega a la consulta externa 24 horas después y lo que encontramos son datos de hallazgos en el examen neurológico que indican de que algo grave está sucediendo. Entonces es importante que todo paciente hipertenso con dolor de cabeza, si es un dolor de cabeza que rápidamente se instauró, investigar algo delicado. Si es un dolor de cabeza crónico que está en este paciente hipertenso, investigar comorbilidad. Y no de extrañar que el paciente hipertenso tenga o esté emparentado también con migraña. Doctor, algunos pacientes con componentes psiquiátricos, no porque hay un problema, yo creo que todos conocemos a algún familiar o algún ser querido, o todos también como seres humanos no estamos exentos de poder presentar trastornos de ansiedad generalizados, depresión u otras enfermedades que tienen un componente psiquiátrico. ¿Estos pacientes podrían presentar, doctor, dolor de cabeza? La manifestación más usual de un paciente con un trastorno del área funcional del cerebro, que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades desde el punto de vista psiquiátrico que manejan los especialistas en psiquiatría, es la cefalea. Inclusive hay un ítem en la clasificación internacional de la cefalea que es cefalea de origen psiquiátrico. Ahí están pacientes con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, esquizofrenia, bipolaridad. En nuestro medio es muy común que un paciente que tenga ansiedad nos llegue a nosotros por cefalea y vamos escarbando y lo que tiene es un trastorno de ansiedad. O es muy común que un paciente nos lo manden por cefalea y lo que tiene es una depresión. Es algo bien común. Y al tratar la depresión se mejora la cefalea, al tratar la ansiedad se mejora la cefalea. Eso es algo ahora más que nunca muy usual, muy común. Ya que estamos viendo las causas secundarias de dolor de cabeza, doctor, al hablar acerca de enfermedades como el hipotiroidismo o hipertiroidismo, podría ser en el caso, muchos refieren que le da dolor de cabeza, también podría ser relacionado. Las causas secundarias son un listado grande de causas de dolor de cabeza. El hipertiroidismo da cefalea, el hipotiroidismo da cefalea. El listado es gigantesco. Problemas infecciosos, problemas traumáticos, un golpe en la cabeza, el paciente, me golpeé la cabeza, doctor, me duele la cabeza, vamos a investigar si no tiene algo adentro de su cerebro, en su cráneo, una hemorragia, un hematoma.
todo sale bien. ¿Y por qué me duele la cabeza? Da dolor de cabeza después de un golpe, así de sencillo. Qué bueno que no pasó a más, pero va a estar con dolor de cabeza, hay que dar tratamiento, hay que dar medicamentos. Las causas de dolor de cabeza secundario, en que el dolor de cabeza es nada más el síntoma, es enorme. Cualquier gripe, un dengue, cualquier virosis, una sinusitis, todo puede dar dolor de cabeza. La manifestación que es la cefalea es parte de un sinnúmero grande de enfermedades. Algo que sí me gustaría que lo mencionara, doctor, porque es tan frecuente cada día las personas que no duermen adecuadamente, los trastornos del ciclo del sueño y su relación con el dolor de cabeza. Y algunas veces no se relaciona, sino que no dormí bien, lo ven como algo aparte, al día siguiente el paciente está cansado, todo lo relacionado con el no descansar adecuadamente, el paciente todo el día tiene dolor de cabeza y se autorreceta y volvemos a lo mismo que anteriormente habíamos hablado, doctor. El trastorno del sueño es un elemento que forma parte de todo un círculo, en que ahí en el fondo es el trastorno del sueño y la cefalea no es más que la expresión de lo que puede estar en el fondo un paciente con un trastorno severo de ansiedad, un paciente con un trastorno afectivo como depresión, un paciente con un trastorno más significativo como bipolaridad. Todo eso puede ser la expresión nada más de trastorno del sueño y más adelante cefalea. Son expresiones de algo que puede estar más en el fondo, igual que la fibromialgia. Son expresiones de, en el fondo, un trastorno de ansiedad que puede estar allí o algo más allá. Solo son la manera en que se está expresando. La cefalea, el trastorno del sueño, son manifestaciones de algo que está allá manifestándose y que hay que tratar de más al fondo. A veces un trastorno de ansiedad, un trastorno de fatiga crónica, un síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica se ve muy a menudo ahora, puede generar trastorno del sueño, da cefalea también. Y uno ve todo esto y al tratar el síndrome de fatiga crónica se mejora el sueño, se mejora la cefalea. Y son estas cositas que uno tiene que identificar. Doctor, lo escucho hablar y realmente los casos hoy en día son muy complicados. Porque sí, se puede dar con todo, no es mi área que conste, pero sí he conocido a pacientes que tienen fibromialgia, trastorno de la articulación temporomandibular, pacientes que también tienen problemas de ansiedad, que no duermen bien, en fin. Y que aparte de eso no están tratados adecuadamente, no porque los médicos sean malos, que conste, sino que por el mismo paciente no, solo va a tomar un analgésico o van a la farmacia que les receten un tratamiento y realmente no hay comprensión y curar el problema de raíz, que es lo más importante, doctor. Si tiene tantos problemas de raíz, doctor, si con uno es difícil poder controlar al paciente, tener varios problemas de raíz realmente amerita atención, educación sobre lo que usted tiene. Y en este momento quiero aprovechar, doctor, para que usted nos cuente cuál es la función de un médico neurólogo. En Avances en Salud estamos tratando también de educar a la población con respecto a esto, que conozca cuál es la función de cada especialista, porque el médico neurólogo es un médico muy completo que nos puede orientar con respecto a todo lo que hemos mencionado anteriormente y después de la pausa comercial se lo contaremos. Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero no nos podemos ir sin antes consultarle al doctor Daniel Roberto Padilla con respecto a la función del médico neurólogo. Doctor. Bueno, la neurología es un campo fascinante y la función que uno le aporta a esta sociedad es poder diagnosticar de la mejor manera y tratar efectivamente toda enfermedad que afecta al cerebro, este órgano tan maravilloso que nos dio Dios, a la médula espinal, que es la extensión del cerebro, y a los nervios que salen del cerebro y de la médula espinal, y que nos permiten realizar tantas actividades grandiosas. Esta función que realiza el neurólogo es realmente importantísima, es básica, y poder identificar esa enfermedad que afecta a esa función realmente es un reto,
Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes lo pueden contactar a los números de teléfono que están en sus pantallas en el Honduras Medical Center. Recuerda que la rifa del glucómetro cortesía de Médico la realizaremos el día de mañana en Avances en Salud, así que no se lo pierda. Le invitamos, como siempre, a que continúen en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.